Ahora hablaremos sobre la fuente de financiamientos. Existen, como dije anteriormente, la fuente de financiamiento interna, la fuente de financiamiento externa y la que son a corto plazo y la que son a largo plazo. Las que son a corto plazo son compromisos que, que emprende la compañía o la empresa, pero en un periodo que no supera a un año. Ya tenemos las fuentes de financiamiento a largo plazo, son donde la empresa adquiere compromiso donde el periodo será el año. Esa es la diferencia entre a corto y a largo plazo. Entre la fuente de financiamiento, entre la fuente de financiamiento a corto plazo externa, tenemos las cuentas comerciales, los créditos comerciales, que vienen siendo cuando la compañía adquiere unos bienes, unos servicios y genera unos pasivos, una cuenta por pagar. El ejemplo de esto es cuando una empresa compra activos, inventario, X cosas o compra un servicio y genera un pasivo, una cuenta por pagar. Esta es una fuente de financiamiento más comunes. La, las cuentas eh, comerciales, los créditos comerciales. Otro es otros son los créditos bancarios. Aquí la empresa eh, adquiere, firma unos contratos por unos créditos, ¿verdad? Donde se firman unos contratos donde la empresa viene siendo deudor y el banco acreedor de un préstamo o un crédito que solicita la empresa, una cantidad de dinero donde se le incluye unos intereses en una fecha determinada. Estos son los créditos bancarios. Tienen un conjunto de requisitos que debe cumplir la compañía o la empresa para poder solicitar un crédito bancario. Esa es otra fuente de financiamiento. Los créditos comerciales, como dije anteriormente, y los créditos bancarios. Otra fuente de financiamiento son los pagarés. Los pagarés son un instrumento por escrito donde existe el deudor y el acreedor, que el deudor que entrega el pagaré, el documento, y el acreedor el cual da el préstamo, pero por medio de ese instrumento, de ese papel por escrito, el cual también tiene una fecha determinada a cancelar y se cobran unos intereses. Y también en el papel da un poder coercitivo, el cual puede ser la persona afectada legalmente, te puede recibir una demanda si incumple con la fecha y el monto del pactado del pagaré. También tenemos la venta de la cuenta por cobrar, cuando la empresa le vende a otro organismo, a, a un agente tercero de cuenta por cobrar que compra la cuenta por cobrar de la empresa y la empresa utiliza ese dinero para reinvertirlo o si lo necesita para cubrir necesita ese fondo para cubrir otros compromisos. Entonces, también es otra fuente de ingreso a corto plazo, que es las ventas de cuenta por cobrar. La, También existe la venta del inventario, donde se vende, sirve el inventario como una garantía. Cuando una persona, la empresa, a un otro grupo, otra empresa, le pide un préstamo y da como garantía su inventario, y este si no lo cancela a la fecha y el dinero, los intereses a la fecha determinada, pierde el inventario porque formaba parte de la garantía. Se llama otra fuente. Esta es otra fuente de financiamiento externa, que es la venta de, como dije anteriormente, la venta de la cuenta por cobrar y la venta del inventario. También existen las fuentes de financiamiento interno a corto plazo.
se tiene los anticipos de los clientes. Esto cuando el cliente hace un pago anticipado y todavía el servicio no ha concluido, la empresa puede utilizar esos fondos como fuente de financiamiento. Un ejemplo de esto son las constructoras, que cobra un anticipo y a medida que vaya culminando los porcentajes de finalización de la obra, no va liquidando los montos. Y en ese transcurso del tiempo, a corto plazo, la empresa puede utilizar esos fondos, los cuales no se han utilizado. Es una fuente interna de financiamiento. También tenemos los gastos acumulados. Esto es cuando la empresa cuenta con un dinero el cual lo va a pagar en el futuro, pero consume el servicio. Un ejemplo de esto son las cuentas telefónicas y los servicios eléctricos, de energía eléctrica. Se consume el mes, pero se paga al final del mes. Esto se llama lo que es gasto acumulado. Puede utilizar ese dinero como de financiamiento a corto plazo. Otra fuente de financiamiento interno tenemos las retenciones fiscales. El fisco determina que ciertas empresas pasan a ser contribuyente especial y son agentes de retención. Cuando él hace, le van a, él va a cancelar un servicio, él le va a cancelar al proveedor, él retiene una cierta cantidad de dinero, el cual esa se tiene que pagar en unos 15 días o 3 semanas, pero tiene que depositárselo o pagárselo al fisco, que en sí es el dueño de ese dinero, el cual lo va a percibir. Pero la empresa, como agente de retención, va a contar con cierta cantidad pequeña de determinado tiempo, el cual puede servir eso como fuente de financiamiento a corto plazo, muy veloz, muy rápido, pero sí puede servir como fuente de financiamiento. Por ejemplo, puede agarrar ese dinero para comprar una mercancía que se lo va a vender a un cliente que lo va a pagar a contado, va a regresar el dinero rápido. Sí se puede utilizar como fuente de financiamiento los fondos que fueron donde fue ejecutada una retención. Ese dinero puede ser utilizado. También tenemos la fuente de financiamiento externa a largo plazo, que son la hipoteca. La hipoteca es donde la empresa adquiere un bien o un servicio, el cual hasta que no lo haya cancelado se presenta como deudor, y en este caso mayormente bancos o institución que da el servicio o el bien, el acreedor. Entonces tiene una hipoteca, el bien tiene una hipoteca, el cual la empresa se compromete a cancelar en cuotas, pues mensuales o anuales, cierta cantidad de dinero hasta terminar el pago, se finiquita la hipoteca. Mientras tanto, es el bien se encuentra hipotecado, el que está adquiriendo la empresa. Es una forma también de financiamiento. Te dan el bien, el activo a favor tuyo, pero hipotecado. Hasta que no termine de cancelar 100% la hipoteca, no se elimina la hipoteca, y el acreedor de la hipoteca, como si fuera el dueño. Hasta que no cancele la hipoteca la empresa, no se elimina la hipoteca sobre el bien o el activo. Pero esto es una fuente de financiamiento externa. Otras son las acciones. Cuando la empresa necesita una cierta cantidad de dinero o efectivo, emite acciones para venderla, pues a los otros trabajadores o a otras compañías, pero es una fuente de financiamiento. En un momento dado se obtiene cierta cantidad de recursos financieros para poder seguir operando a través de ventas de acciones. También está la venta de bonos, que se hace también a través de papeles financieros, y de igual manera se emiten bonos
donde lo pueden comprar otras compañías en una fecha determinada con una cierta cantidad de intereses, pero eso tipo es a cotizaciones en bolsa. Emiten bonos o emiten acciones y es una forma de generar dinero, cash, emitiendo bonos, emitiendo acciones. Esas son fuentes de financiamiento externa. Otros son arrendamientos financieros, donde existe un arrendador y un arrendatario. Te firma un documento donde se pagan se pagan cuotas, ya sean mensuales, mayormente mensuales o anuales, donde se compromete el arrendatario pagarle mensualmente, por ejemplo, cuotas, canon de arrendamiento mensuales al arrendador. Y esto por medio de un contrato, se fijan también una cantidad pagadero mensualmente hasta pues por más de un año el contrato. Esta es otra fuente de financiamiento, el arrendamiento financiero. Bueno, en conclusión tenemos que existe lo que es el, el capital que necesita la empresa para poder operar. Una parte fundamental de la salud financiera de la empresa es su capital con que cuenta para poder operar y para ver los resultados obtenidos. Hay que invertir. Luego de esto de las operaciones se ven los resultados en los estados financieros a través de unos índices financieros y se ve si el capital retornó, si el inventario retornó, en este caso si el capital retornó, si fue rentable la inversión, si la empresa tiene liquidez, pero en esta parte en el capital si retornó, si fue aprovechado su fuente, el capital inicial. Pero hay casos donde la empresa necesita inyección de capital, ya eso sería que los accionistas dueños inyectan más dinero, más activo o dinero, o emiten acciones o bonos, como dije anteriormente, que son fuentes de financiamiento para que otra persona lo adquiera. Por ejemplo, hay empresas, como tal el poder de decisión, las acciones comunes, hay empresas que compran acciones en las empresas que son competidoras. Entonces, ejemplo, de tal empresa A, la empresa B, la empresa C. La empresa fuerte competidor de A es la B, pero C le compra a B, a la empresa B, pero entonces los accionistas de la empresa A compran la mayoría de las acciones de la empresa C y toma decisión, pues son comunes, acciones comunes, toma decisión para que no le compre a B, sino a su empresa, que es de A. Entonces son poderes de decisión y poderes de financiamiento de tipo monopolio, de compra y venta de acciones. Entonces, si tú eres dueño de la empresa A y la empresa C es nueva y le está comprando productos y bienes o servicios a la empresa B, pero ese es tu mayor competidor, entonces tú tratas de comprar acciones de la empresa C nueva, una buena cantidad, un 60-70%, y tiene poder de decisión. Y ya como eres dueño de A, le dice que no, que tienen que comprar es a la empresa A, no a la empresa B. Entonces, lo que marca es de poder de decisión un monopolio. Y eso ocurre mucho en la vida diaria de comercial. Entonces, ese es un papel en la concatenación, está concatenado lo que es el capital y la fuente de inversión. Como hay empresas que utilizan su capital para poder tener un poder de decisión a la hora de decidir dónde invertir, qué empresa dominar, qué empresa comprar. Y a la hora de esa toma de decisiones, aniquilan a empresas pequeñas o medianas. Ahí donde el que tiene más dinero, es lo que se dice, el pez grande se come el pequeño. Por eso, por el buen manejo del capital, las proyecciones futuras, dónde invertir, cuánto invertir, y lo que he hablado anteriormente, el manejo de los estados financieros, cómo está la salud, hay que hacer un diagnóstico financiero a la empresa, hacer los estudios y los análisis financieros de cómo está la salud, los índices financieros, también le dicen los ratios financieros, de acuerdo a eso, cómo está el capital, cuál es el movimiento del capital,
si hay utilidad, si hay pérdida, cómo están los activos, el manejo de los activos, si los activos están rindiendo, si hay beneficios, los activos, cómo están los pasivos. Todo eso lo que tiene que ver con las cuentas contables y financieras, saberlas manejar. Ya tiene que ser el director financiero, un maestro en esta área, para saber manejar todas las situaciones, tomando en cuenta el contexto financiero, el ámbito financiero y cómo está el entorno interno y externo de la empresa. Ver cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, dónde están las fallas, cómo está el manejo de recursos humanos, muy importante en las instituciones, en las organizaciones, en las compañías. Y sobre todo, la muy fundamental, y trata de determinar cuánto es la duración posible proyectivamente de una empresa, es su salud financiera. Muy importante manejar todos estos términos, su importancia, cuáles son las fuentes de financiamiento, cuál es la que le conviene más a la empresa, qué capital tiene, qué cantidad de capital, cuánto necesita, dónde invertirlo. Todo esto tiene que ver con la salud financiera y la situación financiera de la empresa. Esto es un campo amplio, interesante, el mundo de la finanza, el cual hay que saberlo manejar, ya sea estudioso o no estudioso de la materia. Es un campo muy interesante y, y rentable, porque el que lo sabe manejar le saca buen provecho a su capital. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es, como dije anteriormente, Alejandro Lozada. Soy contador público egresado de la Universidad Nacional Abierta. Es una universidad de que se aplica, es una educación a distancia. Ahorita no me encuentro en el país, pero estoy estudiando a distancia el posgrado. Soy egresado, como dije anteriormente, de esa universidad, una casa máster. Muy contento con mi universidad, muy satisfecho, la quiero mucho. Y bueno, mucho éxito a todos mis compañeros que comenzamos este tren de estudio. Esperemos que todos culminemos satisfactoriamente nuestras metas. Se les quiere mucho. Saludos a todos. Gracias.